Tuna, hola a todos, la pesadilla terminó. El poderoso CEO Alex, junto con la policía, logró rescatar con éxito al hijo de Tuna. El pequeño Henry, con lágrimas en los ojos, volvió a los brazos de su madre, y en ese instante el mundo pareció detenerse entre alivio y felicidad. Pero la historia no termina aquí. En las sombras aún queda una pregunta sin respuesta: ¿pagará el verdadero cerebro detrás de todo este dolor el precio de sus actos? ¿O volverá a tejer nuevas trampas que amenacen la paz de la familia? El amor ha ganado una batalla, pero la guerra contra la oscuridad apenas comienza. La noche estaba cargada de tensión. En la vieja granja, Tuna apenas podía respirar entre sollozos, con los ojos enrojecidos por tantas lágrimas derramadas. Desde que Henry desapareció, cada segundo era un golpe cruel en su corazón de madre. Alex, el joven CEO que lo había arriesgado todo por ella, no se apartaba ni un instante de su lado. Su voz serena era la única chispa de esperanza que mantenía a Tuna en pie. La policía, tras horas de investigación frenética, finalmente descubrió la verdad: Henry había caído en las manos equivocadas, manipulado por la fría ambición de quien se ocultaba en las sombras. Fue entonces cuando Alex, junto con los agentes, emprendió la operación más decisiva de sus vidas. La noche se rompió con gritos, pasos apresurados y la tensión de un rescate que parecía imposible. Y entonces sucedió: Henry, tembloroso y asustado, apareció en brazos de un policía. El mundo de Tuna se detuvo. Ella corrió hacia su hijo, lo estrechó contra su pecho con tanta fuerza que parecía querer fundirse con él. Lágrimas de alivio brotaron, mientras Alex los contemplaba con una mezcla de ternura y determinación. Había cumplido su promesa: devolver la vida a Tuna rescatando a su hijo. Pero la historia no terminaba allí. Aunque Henry estaba de regreso, el misterio aún ardía. ¿El verdadero cerebro detrás de esta tragedia pagaría por su crimen? La justicia estaba en camino, y con ella, la certeza de que el amor y la verdad siempre terminan venciendo. La calma que siguió al reencuentro era apenas un espejismo. Tuna no podía dejar de besar la frente de Henry, acariciando su cabello como si temiera que, en cualquier instante, él volviera a desaparecer. Alex, de pie a su lado, mantenía una mano firme sobre su hombro, como un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Sin embargo, la pregunta latía en el aire como un trueno contenido: ¿quién había ordenado todo aquello? La policía había capturado a algunos cómplices, pero el verdadero culpable todavía se escondía, observando desde las sombras. No descansaré hasta que esa persona pague, murmuró Alex, con los ojos fijos en la oscuridad de la noche. Su voz no era un grito, sino una promesa. El jefe de la investigación se acercó entonces. Sabemos que hay alguien detrás de todo esto, dijo con gravedad. Alguien con poder y con un motivo claro para destruirlos. Necesitamos su ayuda, señor Alex. Tuna, aún con Henry en brazos, levantó la mirada. El miedo todavía habitaba en su pecho, pero ahora había algo más: determinación. Si quieren atraparlo, yo hablaré. Ya no me esconderé más, afirmó con firmeza. El viento soplaba fuerte en aquella granja solitaria. Las luces azules de las patrullas iluminaban el horizonte. La batalla por Henry había terminado, pero una guerra mucho más grande estaba a punto de comenzar. Y en medio de la noche, sin que nadie lo supiera, el verdadero enemigo sonreía con frialdad desde la distancia.
Su plan aún no había terminado. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y desconfianza. Tuna no se separaba de Henry ni un instante. Dormía con él en brazos, como si temiera que hasta los sueños pudieran arrebatárselo. Alex la observaba con ternura, pero también con preocupación. Sabía que el verdadero peligro no había terminado. Una tarde, la policía convocó a Alex a la comisaría. Habían encontrado nuevas pruebas. En un sobresellado, aparecía un documento que señalaba claramente a alguien cercano a la familia, la exsuegra de Tuna. Su nombre surgía en cada pista, en cada llamada interceptada. Era ella, la mujer que siempre había odiado a Tuna y que no soportaba ver cómo Alex la defendía con tanto amor. Alex apretó los puños. Lo sabía, susurró con rabia contenida. No era solo un secuestro, era un castigo. Mientras tanto, en casa, Tuna acariciaba la mejilla de Henry cuando recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y amarga. Crees que has ganado, Tuna, pero esto no ha terminado. El corazón de Tuna dio un vuelco. Se quedó en silencio, apretando fuerte a su hijo, mientras lágrimas de miedo recorrían su rostro. Alex llegó justo a tiempo para verla temblar y entendió que la lucha apenas estaba comenzando. No te preocupes, dijo, rodeándola con sus brazos. Esta vez no solo vamos a defendernos. Vamos a acabar con esto. Y así, mientras Henry dormía en paz por primera vez en días, Alex y Tuna se preparaban para enfrentar la verdad. La justicia estaba más cerca que nunca, pero también el riesgo de perderlo todo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la policía decidió actuar. Las pruebas contra la exsuegra de Tuna eran contundentes, llamadas secretas, movimientos de dinero y testigos que la habían visto cerca del lugar donde Henry había sido retenido. Una noche, Alex y Tuna fueron citados a la comisaría. Allí, tras un vidrio oscuro, pudieron ver a la mujer que tanto daño les había causado. La exsuegra estaba sentada, con el rostro frío, casi orgulloso, como si no sintiera remordimiento alguno. Tuna sintió un nudo en la garganta. Recordaba cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio, y ahora comprendía hasta dónde era capaz de llegar esa mujer. ¿Cómo pudo hacerle esto a su propio nieto? Susurró entre lágrimas. Alex le tomó la mano con fuerza, intentando transmitirle calma. Ella ya no tiene poder sobre nosotros, dijo con voz firme. Pero debe pagar por lo que hizo. La exsuegra levantó la mirada, y durante un segundo sus ojos se cruzaron con los de Tuna. Había odio, pero también un destello de derrota. Tarde o temprano, Alex, todo se derrumbará, pronunció con veneno en cada sílaba. La policía interrumpió, anunciando que el juicio sería inevitable. Tuna cerró los ojos, abrazando con más fuerza a Henry, que dormía en brazos de Alex. Habían ganado una batalla, pero sabían que la guerra contra las sombras del pasado recién comenzaba. Esa noche, al regresar a casa, Alex miró a Tuna bajo la luz tenue de la luna. Prometo que esta será la última vez que alguien intente separarnos, dijo con determinación. Pase lo que pase, yo estaré contigo. Y así, mientras el silencio de la madrugada los envolvía, una nueva etapa comenzaba, la de la justicia, el amor inquebrantable y la esperanza de un futuro en paz. La historia de Tuna,
Alex y el pequeño Henry nos deja una enseñanza profunda sobre el poder del amor, la valentía y la justicia. En medio de la desesperación más oscura, cuando todo parecía perdido, una madre no se rindió y un hombre que la amaba eligió permanecer a su lado sin condiciones. Esa unión, tejida con lágrimas y esperanza, se convirtió en la fuerza que permitió recuperar a Henry y enfrentar al verdadero culpable. Esta experiencia nos recuerda que la familia no se define solo por la sangre, sino por el compromiso y la entrega inquebrantable de quienes deciden cuidarse mutuamente. También nos enseña que el mal puede disfrazarse de cercanía y traición, pero nunca será más fuerte que la verdad y la justicia. La valentía de Tuna al no rendirse, el apoyo firme de Alex y la intervención de la ley muestran que, incluso frente a la traición más cruel, siempre hay un camino hacia la luz. El dolor deja cicatrices, pero también abre la posibilidad de un futuro más fuerte y más consciente del valor de la vida y de quienes amamos. En definitiva, el rescate de Henry no es solo la victoria de una familia, sino la demostración de que el amor verdadero, acompañado de justicia, tiene el poder de vencer cualquier oscuridad. La vida de Tuna y Alex, marcada por el dolor y la lucha, nos demuestra que cada obstáculo es también una oportunidad para crecer. La pérdida momentánea de Henry fue una herida desgarradora, pero también una prueba de fe en el amor, en la esperanza y en la justicia. Aprendemos que el miedo puede paralizarnos, pero el amor nos da la fuerza para seguir adelante. Aprendemos que la traición duele, pero también nos enseña a reconocer quién está verdaderamente a nuestro lado. Y sobre todo, comprendemos que ninguna oscuridad es eterna, siempre habrá una luz capaz de guiarnos hacia un futuro mejor. Así, la historia de Tuna, Alex y Henry se convierte en un recordatorio de que la familia es el refugio más sagrado y de que protegerla es la batalla más noble que un ser humano puede librar.